creo, por lo que entiendo, que la cosa en Colombia, a partir de la firma del presidente a un decreto que está para sanción presidencial, la cosa en Colombia va a cambiar. Representante Duvalier Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Julio, usted y a la mesa de trabajo. Gracias por el espacio para hablar de este importante tema que afecta a tantos colombianos. ¿En qué va a cambiar una vez el presidente firme el trabajo que usted ha hecho y que ya fue aprobado por el Congreso de la República? ¿En qué cambia el reclamo por suplantación de identidad en un consumo con una tarjeta? Sí, lo primero no es un decreto, es una ley estatutaria que protege los datos de las personas y que corrige una injusticia que en Colombia se hacía por parte no solo de los bancos y entidades financieras, sino también de entidades comerciales o de productos y servicios como telefonía, incluso compañías como Falabella, Home Center, en donde a un ciudadano le suplantaban su cédula o su tarjeta de crédito y le sacaban productos, servicios, créditos, y terminaba la persona sin darse cuenta, solo hasta que el banco le cobraba. Y el banco lo que le decía a la persona es: ponga la denuncia, pero igual tiene que pagar. El banco le cobraba a la persona que había sido suplantada o víctima del delito de falsedad personal. Y ante eso pues no había nada que hacer, y las historias son innumerables, de familiares, amigos, conocidos, porque además cada vez hay un consumo a través de internet, de plataformas, de páginas web, donde los delitos cibernéticos pues han aumentado, sobre todo después de la pandemia. Entonces nos dimos a la tarea de hacer la ley, que hoy es la número, esto es muy importante que todo el mundo pueda leerla, o descargarla, o escribirme, Ley 2573, una ley que le da el derecho al ciudadano de decirle a esa compañía de telefonía, banco, financiera o comercial que ha sido víctima de suplantación y que ese cobro pues él no lo aceptó ni lo firmó. Y la ley lo que hace es que automáticamente debe esa empresa, esa compañía, ese banco, suspender cualquier cobro de intereses o de gastos de cobranza inmediatamente, y le da al ciudadano 20 días para que establezca la denuncia. ¿Qué logra la ley? Un cambio fundamental de invertir la carga a la prueba. No es el ciudadano el que tiene que demostrar que fue víctima, es el banco el que tiene que poner la denuncia y hacerse cargo del proceso judicial. El ciudadano no tiene que demostrar nada más. Estaba muy mal la forma en que estaba diseñada la suplantación de identidad y a quién hacía responsable. Esto, digamos, en primer lugar, es lo que logra la ley. Inmediatamente suspende cualquier cobro y el banco o la empresa se hace cargo, se hace responsable. Y lo segundo es, yo no sé, Julio, usted o las personas de la mesa de trabajo, pues saben lo que se sufre cuando se es reportado en las centrales de riesgo. Cuando usted está en la central de riesgo, les daña la historial crediticio y le impide acceder a créditos de consumo o hipotecarios o de estudio. Pues la ley lo que hace también es proteger los ciudadanos que ya están reportados. Sí, representante. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esos protocolos de verificación? Porque esas empresas, cuando empiezan pues a hacer esta validación, muchas veces no lo hacen bien. Y por eso es que se dan estos temas de suplantación, porque no verifican que efectivamente uno es el que está adquiriendo determinado servicio. Tal cual, digamos. La ley le genera unas obligaciones a estas empresas. Porque lo que pasa ahora es que los bancos, como no sé, como dice la abuela de uno, nunca pierden. Porque claro, si la persona era suplantada, igual el banco cobraba la deuda. Entonces no había un esfuerzo por mejorar los mecanismos de autenticación y verificación a la hora de expedir un servicio o un crédito. Ahora, como sí les va a quedar a ellos la responsabilidad, el ciudadano no les va a pagar, pues sí hemos visto una campaña que también está en la ley, para que haya mayor responsabilidad, que la banca se asegura y prevenir estos delitos. Lo que pasa es que antes no había interés o no el suficiente, porque igual pues el ciudadano lo obligaban de manera injusta y arbitraria a pagar. Ahora pues esto también se va a escribir. Incluso la ley es tan integral que, por ejemplo, en el reporte que se hace a la DIAN, la persona suplantada que pudo haber sufrido perjuicios de carácter tributario también tiene que informarse a la DIAN. Es decir, todos los derechos y garantías para que el ciudadano se quite el peso de una deuda que es producto de un delito del que él fue víctima.
Ahora, si uno sufre con las deudas que saca conscientemente, imagínense con las que son producto de estos delincuentes digitales y de fraude. Por eso el corazón de la ley es, si es producto de esa deuda de un fraude, no se debe pagar. Y esta ley, pues que acabó de salir, acaba de firmar el presidente, que la aprobamos el primer año, en el 2023, pues realmente, debo decirlo, fue muy desleal el sector financiero al haber enviado un concepto contrario a la Corte Constitucional. Es decir, la pelea con los bancos fue muy grande. 2 años estuvo en revisión de la Corte Constitucional. Es una ley que debió haber salido hace mucho tiempo, pero que afortunadamente ya está sancionada y empezará su aplicación. Sí, representante, ¿y esto es retroactivo? No, Juan Diego, no es retroactivo porque las leyes generalmente no son retroactivas. Empieza a aplicar una vez está sancionada. Lo que le hemos pedido, y en esto pues ha habido voluntad de Jonathan Malagón, es en poder, digamos, acompañar a las víctimas y tratar de aplicar la ley lo que más se pueda. ¿Por qué? Porque al final, digamos acá, hasta que el aparato judicial no resuelva el delito, pues no se puede cobrar nada. Y aquí el ciudadano tiene el deber también de aportar la información, es decir, que sea creíble, que la información que aporte, la denuncia, pues se pueda contrastar. De lo contrario, de nuevo, pues el banco puede apelar a que fue víctima de un fraude por parte del ciudadano, que eso es muy importante también decirlo. Entonces la ley no es retroactiva, es a partir de su aplicación. Y eso pues también nos lo han preguntado bastante. Representante, cuando se presentaban esta clase de delitos uno tenía que ir a denunciar o bien ante la Fiscalía General de la Nación o bien ante la Policía Nacional, y eso se convertía en un verdadero dolor de cabeza, o se convierte todavía mientras entra en vigencia esta normatividad. ¿Esto se acaba? ¿Las denuncias que se tienen que presentar ante la Policía o la Fiscalía? No, la denuncia hay que erradicarla, tiene hasta 20 días el ciudadano, pero no es la condición para que se suspenda el cobro. Y en eso quiero ser claro, porque en la revisión de la Corte incluso mejoró la ley. La Corte dice que esto es una forma muy novedosa. Sí, representante. Ya, estamos Aló. perdiendo la llamada. Aló. Sí, lo escuchamos. Okay. ¿Ahí me escuchan? Okay, sí, perdón. Lo escuchamos mejor. No, que ese punto es muy importante, porque la Corte Constitucional, cuando revisa la ley, que cumpla con el proceso de debates, que se hizo bien el quórum, todo, dice, esta es una forma muy novedosa de resolver un conflicto y de proteger las personas. Pero adicional dice que el ciudadano pues tiene que poner la denuncia, pero no es una condición para su representante. Sí, estamos perdiendo la comunicación. Le pido que ya me ubico mejor. Sí. Y mientras tanto quiero preguntarle porque hay un tema que por supuesto por esto no pueden pagar aquellos ciudadanos que sí son víctimas de este tipo de fraudes, pero seguramente habrá mucho vivo que intente aprovecharse de una situación y decir que fue estafado cuando no lo fue, y esto pues implicaría que tiene que existir algún control y alguna consecuencia para ese ciudadano. En el texto inicial usted planteaba que podría incurrir en el delito de falsa denuncia la persona que mienta y a la cual se le dé el beneficio de cancelar la deuda. ¿Eso queda así ya con la ley sancionada? Aló. Sí. Aló, ¿ahí me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. ¿Me repites brevemente la pregunta? Sí, no, rápidamente, que ¿cuál es la consecuencia para el ciudadano que mienta, para aquel vivo que se quiera aprovechar de esta figura para de pronto salvarse de una deuda que sí adquirió? Claro, la ley y parte del principio de la buena fe, pero si el ciudadano y demuestra al banco, que es el más interesado en demostrar pues que efectivamente el ciudadano sí asumió ese servicio, ese crédito o esa deuda, se va a ver inmerso en el delito de fraude, porque intentó hacer uso de una ley de forma indebida, y ahí se va a enfrentar, por supuesto, a un proceso judicial y penal, que es altamente grave, pero además va a quedar con la deuda, los intereses, todos los cobros activos, que eso es muy importante también decirlo, y tiene que hacerse responsable, por supuesto. Es usted muy amable, representante, y mucha suerte, muchos éxitos con esta ley.
Bueno, muchísimas gracias a usted, Julio. Decirle a todas las personas que no pueden escribirme a mis redes para enviarles la ley, el documento, si tienen dudas, ley 2573 del 2026. Muchas gracias.